Ah, la locada década de los 70. El estilo extravagante y colorido en la moda, la música de ABBA, Fleetwood Mac, Jimi Hendrix, Led Zeppelin y Pink Floyd, la explosión del cine comercial con películas como El Padrino, Star Wars, Tiburón o Rocky, y por supuesto la irrupción del LSD como una droga experimental que causaba fervor y toda una revolución de consumo entre los jóvenes de una sociedad estadounidense que de nueva cuenta se veía inmiscuida en una guerra sin sentido, como lo son todas las guerras. El deporte por supuesto no estuvo exento de estos excesos y son muchas las historias que se pueden contar al respecto, pero pocas tan curiosas como las del pitcher Doc Ellis, quien con la cultura de la psicodelia en pleno apogeo logró lanzar un juego sin hit bajo los efectos del LSD. En 1970, Ellis era uno de los lanzadores principales de la rotación de los Piratas de Pittsburgh. El 12 de junio de aquel año, subió al montículo del antiguo estadio de San Diego para enfrentar a los Padres en un partido que pasaría a la posteridad por un par de razones. La primera, Ellis mostró un enorme nivel de picheo al lanzar un juego sin hit, hito nada sencillo en cualquier época del béisbol, pero la segunda y todavía más impactante es que lo había hecho bajo los efectos de una droga psicoactiva que le ocasionó alucinaciones durante las 9 entradas. Doc Ellis contó esta historia por primera vez en 1984 en un relato publicado por el periódico local The Pittsburgh Press, donde mencionaba que un día antes de su legendaria apertura en San Diego, aprovechó para visitar a un amigo en Los Ángeles. Ahí ingirió grandes cantidades de LSD toda la tarde y entre alucinaciones perdió la noción del tiempo. Pensando que aún era 11 de junio, Ellis se volvió a drogar al día siguiente. Pero la novia de su amigo le recordó que había pasado un día entero y que esa misma tarde tenía que lanzar contra los Padres de San Diego. Como pudo, Ellis partió hacia el aeropuerto y se reportó en el estadio a las 4:30 p.m., justo una hora y media antes de que comenzara el partido para hacer ejercicios de calentamiento. Por supuesto, aún se encontraba bajo los efectos del ácido, pero lejos de ser un impedimento para jugar, parecía que las alucinaciones le daban a Ellis un poder especial. En su relato, Doc menciona que no podía sentir la pelota en sus manos y tampoco veía con claridad las señales que el catcher Jerry May hacía desde el plato, pese a que este último se había puesto una cinta brillante en los dedos para ayudar a su compañero. Todo estaba puesto para el desastre, pero de alguna manera Ellis y la defensiva de Pittsburgh se las arreglaron para tener un juego sin hit ni carreras en las que el lanzador dio 8 bases por bolas y ponchó a 6 bateadores, entre ellos Jimi Hendrix con su guitarra en lugar de un bat. Solamente recuerdo pedazos del juego, estaba totalmente alucinado, sentía mucha euforia, estaba tontado viendo el guante del catcher. Recuerdo haber golpeado a algunos bateadores y las bases llenándose algunas veces. A veces la pelota se hacía pequeña, a veces grande, a veces veía al catcher, a veces no. En la cuarta entrada sentía que Richard Nixon era el umpire de home y vi que Jimi Hendrix fue a batear con una guitarra. Años más tarde, Doc se dijo arrepentido de haberse drogado aquel día, pues esto le privó de tener recuerdos más nítidos de la que fue su más grande hazaña en la carrera profesional. Y es que cualquiera que se haya subido al montículo sabrá que lanzar un no-no no es una cosa de todos los días, ni de cualquier deportista. Esto nos habla del tremendo talento que tenía Doc Ellis, quien jamás volvió a ingerir LSD mientras estuvo como jugador en activo. Ellis falleció en 2008 a la edad de 63 años debido a complicaciones por una cirrosis hepática. Jugó con Pirates, Yankees, Atléticos, Rangers y Mets, ganando una serie mundial con Pittsburgh en 1971. Pero sin duda, su más grande hazaña se había dado aquel 12 de junio de 1970, en una historia que parece producto de una fuerte alucinación.